Un tubo de rayos catódicos es un tubo al vacío en el que un haz de electrones se acelera y desvía bajo la influencia de campos eléctricos. El haz de electrones se produce por medio de un conjunto de dispositivos llamados cañones de electrones. En el caso de las televisiones a color, existen 3 cañones diferentes. Estos electrones, si no son perturbados, viajan en una trayectoria rectilínea hasta que llegan a la pantalla. La pantalla está recubierta con un material que emite luz cuando se bombardea con electrones. Un circuito eléctrico externo se usa para controlar la cantidad de carga entre las placas. La colocación de la carga positiva sobre la placa horizontal y una negativa sobre la otra crea un campo eléctrico. La variación del campo eléctrico permite el movimiento del electrón y lo mismo sucede cuando las placas son verticales. A continuación les demostraremos cómo se calcula la ecuación para encontrar la posición en la que caerá el electrón en la pantalla. Este es el diagrama donde se ve las 2 placas positiva y negativa. En él viaja el electrón, el cual lleva una trayectoria parabólica entre las placas cargadas y luego una trayectoria rectilínea fuera de ellas. Conociendo las ecuaciones de cinemática, sabemos que tenemos que utilizar x es igual a la velocidad inicial por el tiempo, en la cual despejaremos el tiempo, y utilizaremos que y es igual a 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Datos iniciales del problema conocidos. Sabemos que la aceleración en x va a ser igual a 0. También sabemos que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad inicial como la posición inicial en y serán igual a 0. Conocemos que la aceleración en y por la masa es igual a la fuerza. Por lo tanto, la aceleración en y es igual a la fuerza en y partido de la masa. Por definición, sabemos que un campo es la fuerza por unidad de carga. Por lo tanto, la fuerza es igual al campo por la carga. Por lo tanto, sabemos que la aceleración en y es el campo eléctrico por la carga partido m. Sabemos que la carga será la carga de un electrón, la cual ya sabemos que es negativa. Por lo tanto, sabemos que la aceleración y es el campo por la carga de un electrón partido de la masa negativo. Si aplicamos las ecuaciones anteriores, nos queda que y es igual a 1/2 por menos e, que es el campo por la carga de un electrón partido de la masa, todo esto por el tiempo al cuadrado. Además, sabemos que el tiempo es x partido b al cuadrado, reemplazando en esta ecuación. Por lo tanto, sabemos que y es menos la carga de un electrón por el campo eléctrico por x al cuadrado partido 2m la velocidad inicial al cuadrado, donde x es el largo de las placas cargadas. En los pasos anteriores observamos que había un campo eléctrico que aún está indeterminado. En esta parte del video vamos a averiguar cómo es que se resuelve o cómo se obtiene el campo eléctrico. Primero que nada, este es nuestro dibujo de cómo se representa el movimiento del electrón a través de la placa. La placa es la línea amarilla y el electrón es este punto azul en el centro. Cuando uno está analizando el movimiento del electrón a través de la placa, lo primero que uno puede observar es de que en un punto X, el electrón va a tener una altura h y una distancia que le vamos a llamar, bueno, se le podría llamar que simplemente es una hipotenusa de la altura al cuadrado, más la distancia de alguna de las partículas o de alguna de las partes de la placa donde están ejerciéndose el campo magnético. Entonces, lo que se puede observar de este dibujo es que al moverse el electrón a través de la placa, el campo magnético de algunos de los puntos, vamos a tomar como referencia a este punto, está creando un campo eléctrico que afecta al electrón. ¿Cómo lo afecta? Si se puede ver, la línea roja es el campo eléctrico que está afectando al electrón, pero al hacer un análisis de simetría, se puede observar que al momento de al momento de afectar al electrón, el campo se ve cancelado por otra partícula a otra parte de la barra, que podría ser esta. Si uno observa las componentes, entonces se puede dar cuenta que la componente Y
se cancela y la componente, esta componente en diagonal, tanto como la otra, se cancelan. Entonces, a toda esta superposición de las componentes o de los campos, uno puede observar que la única componente que no se va a ver afectada es esta componente azul, que va a ser nuestra componente en Y. Ahora, en el tubo de rayos catódicos se tiene tanto una placa inferior como una placa superior. Entonces, estos dos campos lo que afectan es la trayectoria del electrón en el eje Y. Ahora, para plantearlo matemáticamente, lo que se va a obtener del campo es su componente en Y, lo cual sería el campo eléctrico por coseno del ángulo, para cual estamos utilizando esta fórmula de abajo. Ok, ahora, la carga del campo. La carga del campo, al ser un triángulo, y bueno, si se puede analizar esto como un anillo, como una línea recta o como una placa, entonces lo primero que uno puede observar del campo es de que se puede definir como que el campo es igual a 2πx por su derivada de distancia por sigma. Sigma es la densidad de carga que hay, y eso está definida por Q, o sea, la carga partido el área que afecta. Ahora, para el campo o esa carga que estábamos viendo que se mira un poco confusa, el diferencial de X o de R que estamos utilizando es la distancia desde abajo, en línea recta abajo del electrón, hasta la última parte de la distancia X o la distancia R. Y el coseno del ángulo pues se puede también despejar o plantear de diferente manera, como h partido la raíz de h al cuadrado más x al cuadrado, que sería lo mismo que coseno de adyacente partido hipotenusa. Ahora, utilizando la ley de Coulomb, se puede observar que la manera en que planteamos nuestra ecuación es la carga, la constante K por la carga, pues la multiplicación de las cargas partido a la distancia. La distancia está dada por la hipotenusa del triángulo, que es h cuadrado más x cuadrado. Ahora, el campo se puede seguir despejando poco a poco, o cada carga se puede seguir despejando como K, la primera Q que diga, la Q minúscula, es lo mismo que escribir lo que h partido la hipotenusa. Luego, si sustituimos esta carga por la carga que hayamos deducido anteriormente, entonces nos queda que nuestra constante K por la altura por 2πx, o sea la distancia, por sigma y su derivada partido la distancia elevada al cuadrado, podríamos luego utilizar esta misma ecuación para luego integrarla y saber cuál es la carga total que va a tener el electrón en cualquier parte de esa placa del tubo de rayos catódicos. Entonces nuestra integral podría ser tanto de 0 como infinito, como para una distancia en específico. Luego se puede observar que aquí existen varias constantes, por ejemplo K, H, Pi y sigma son constantes que podemos sacar de la integral. Finalmente nos queda una integral de 0 a infinito o de 0 a cualquier distancia de 2x o la distancia de cualquier punto al electrón en el eje X partido el cuadrado, pues la distancia al cuadrado. Y aquí ya se puede ver que es una sustitución simple para obtener la integral del campo magnético, del campo eléctrico. Como ya conocíamos la ecuación, la cual nos indicaba en qué parte de la pantalla caería el electrón, sustituyendo el campo eléctrico por esa integral, ya tenemos la ecuación completa para calcular exactamente dónde caería el electrón en la pantalla, provocando así que se mide un punto, si es solo un solo electrón, o como es normalmente, varios electrones para formar una imagen, la cual ya se mira en la pantalla.